Tromboembolismo pulmonar. Bueno, ¿qué es un tromboembolismo pulmonar? Es la interrupción parcial o completa del aporte sanguíneo procedente de alguna de las ramas de las arterias pulmonares, si no es el tronco, que eso ya es casi fatal, lo que va a conllevar finalmente alteraciones pulmonares y hemodinámicas con un riesgo elevado de muerte. Las TEP son una causa importante de mortalidad en los hospitales. Los signos clínicos importantes se presentan cuando la oclusión está por encima del 50%. Cuando son oclusiones pequeñitas, el TEC puede ser oligosintomático o asintomático. ¿Cuáles son los factores de riesgo para TEP? Inmovilización prolongada. Un paciente tequeado con DCB, con fractura de cadera, va a estar en cama mínimo 2 o 3 meses. Tiene un alto riesgo a hacer TEP. Un paciente con antecedente de cirugía los últimos 3 meses, abdominal, pélvica u ortopédica. Tenemos no muy pocos casos de mujeres cesareadas que han hecho TEP. Accidente cerebrovascular reciente, que va de la mano con el problema de la postración. Historia de trombosis venosa profunda. La TBP o trombosis venosa profunda va casi siempre acompañada de los TEP. Es por eso que cuando un paciente tiene un TEP, le pedimos dentro de los estudios una gammagrafía ventiloperfusión de pulmones y una flebografía isotópica de miembros inferiores o en su defecto una ecodoppler de miembros inferiores, ¿de acuerdo? Para poder tener alta probabilidad. Neoplasias, sobre todo se ha visto adenocarcinomas de diferentes órganos como páncreas, próstata, también se ha visto mama, pulmón, útero, cerebral. ¿Por qué los adenos? Porque algunos adenocarcinomas son secretantes y secretan sustancias que pueden originar problemas de hiperviscosidad, ¿no? Fracturas de pelvis, fémur y tibia, insuficiencia venosa periférica, ¿de acuerdo? El utilizar esos jeans tan bonitos pero tan apretados condena que las muchachas con el tiempo desarrollen reverendos sacos varicosos. La obesidad, ahí me involucro, ¿de acuerdo? La obesidad. El tabaquismo, otro punto más para el tabaco. Los anticonceptivos orales, ojo, mucho cuidado. Esas pastillas del día siguiente, mucho cuidado, son megadosis, ¿no? De anticonceptivos, mucho cuidado. El embarazo también es un factor de riesgo para hacer TEP, porque durante el embarazo el útero tiende a comprimir mecánicamente la vena cava inferior, ocasionando éstasis venosa de miembros inferiores y un potencial riesgo a hacer coágulos. La terapia hormonal sustitutiva, el tamoxifeno, algunos antipsicóticos, los viajes de largo recorrido. Se dice aquel viaje que dura más de 8 horas conlleva a riesgo de TEP, ¿no? Y hay gente que viaja al extranjero en carro, ¿no? 3, 4 días para ir a Argentina. Bravo, ¿eh? Y bravo no solamente por el TEC, sino cómo le da la cabina. Catéteres venosos centrales también tienen riesgo a TEP. La punta del catéter se coloniza y te puede dar un tromboembolismo séptico. El síndrome antifosfolipídico y ya cosas más raras, ¿no? La hiperhomocisteína, es decir, los estados que le llaman de hiperviscosidad. Yo recuerdo un caso que lo comenté en la mañana de una señora que vino por una enfermedad que se llama deficiencia del factor 5, creo que es, la enfermedad de Leydig. Es una enfermedad en donde hay un defecto enzimático en la cascada de coagulación y hacen gran cantidad de trombosis. Y esta señora había hecho trombosis pulmonar recurrente y trombosis cerebral. Y para mala suerte, uno de los trombos había dañado la zona del comportamiento. La tía era terrible, problemática por todo. Tú le examinabas, ¿por qué me examinas? ¿Por qué me tocas? ¿Qué quieres? Era terrible, era desesperantemente, no sé, daba ganas de... Y terminé peleando, yo nunca me había peleado, yo soy de mi carácter es tranquilo, pero esa vez ya me sacó de quicio que terminamos, bla, 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 bla. ¿En qué momento te vas? Decía por dentro, ¿no? Hasta que finalmente se fue, ¿no? No, se fue a su caja, no para arriba. La otro sería la policitemia vera,
¿no? La policitemia secundaria a hipoxemia como EPOC y EPIC. Bien, ¿quiénes tienen riesgo moderado a hacer TEP? Se dice riesgo moderado que tengan hasta un 1% para embolia mortal. Los pacientes que han sido sometidos a cirugía mayor y son mayores de 40 años. Eso es lo malo, ¿no? De los años, ¿no? Los años pasan y los achaques llegan. La verdad que, bueno, no, es verdad, los años pasan volando. Para mí parece ayer cuando entré a la academia, cuando entré a la universidad, cuando me gradué y ahora mira, ya estoy en el borde de la base 4. Cirugía menor en pacientes con antecedente de TBP o embolia pulmonar tienen un riesgo también de tener TEP. Traumatismos o quemaduras graves y pacientes que han tenido ictus o infarto al miocardio. Riesgo alto para hacer TEP es cuando decimos que tienen hasta un 10% de hacer un TEC mortal. Cirugía mayor o traumatismo grave más antecedentes de TEP. Cirugía oncológica, abdomen o pelvis. Cirugía de cadera o rodilla, fractura de cadera o pelvis y estados de paraplegia tienen un alto riesgo para hacer TEP. Y aquí es lo mismo, ¿no? En este cuadrito vemos los diferentes factores de riesgo para hacer TEP. Y vemos nosotros pues de que los principales porcentajes están en inmovilización, en cirugía, en tromboflebitis, ¿no? Los más importantes. Seguimos. Los factores de riesgo para que te mueras por TEC. Ya no para que te dejes, sino para que te mueras una vez que te dio el TEP. Cigarro otra vez, punto para el cigarro. Hospitalización a la presentación del embolismo pulmonar. ¿Qué significa? Que estés hospitalizado y te dé un TEC siendo ya está hospitalizado por otra causa. Es un factor de riesgo para que te mueras. Enfermedad neurológica, DCBs o algún tipo de déficit motor que requirió hospitalización y te da un TEP, mucho peligro. EPOP, que te da TEP, mucho riesgo. Enfermedad renal crónica con TEP, también. Enfermedad cardíaca con TEP, riesgo a muerte. Y que haya un cáncer de fondo. Ustedes saben de que muchos cánceres producen como efecto paraneoplásico estados de policitemia e hiperviscosidad. Y eso conlleva un TEP que puede ser mortal. Bueno, ¿qué se produce a nivel pulmonar con un TEP? Lógicamente, alteración del intercambio gaseoso, ¿no? Va a aumentar el espacio muerto fisiológico porque van a haber alvéolos que están ventilados pero no perfundidos. Aparte, va a haber menos pulmón funcionante en esa parte del pulmón tepeado y la sangre que llegue a ese pulmón no va a estar tan oxigenada como si fuera un pulmón sano o bueno y va a llevar sangre menos oxigenada generando también un CHAN. ¿Okay? Va a haber hipoventilación alveolar por estímulo reflejo nervioso, aumento de la resistencia al flujo aéreo, los bronquios se cierran como una cuestión refleja, intentando no ventilar lo que se está necrosando. Porque ¿qué es un TEP? Es un infarto pulmonar. Y el tejido infartado, ¿qué pasa? Se va a necrosar. ¿De acuerdo? El pulmón pierde distensibilidad porque en la zona donde ha habido el TEP va a haber destrucción del surfactante, hemorragia, va a haber aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y esto quiero que me escuchen y no lean, escúchanme. Los TEPs pueden provocar muerte súbita, ¿ya? Y eso lo van a ver en las UCIs y en emergencia. El paciente súbitamente se descompensa, hace edema pulmonar agudo por falla cardíaca aguda. Así como hay falla cardíaca crónica, hay falla cardíaca aguda. ¿Cómo sería la fisiopatología? A ver, me viene un trombo y ¡pac! Me tapa, imaginemos, el tronco de la arteria pulmonar derecha, que es un TEG importante. ¿Eso qué va a originar? Que mi ventrículo derecho tenga que bombear con más fuerza la sangre. ¿No ve que está tapado? Como no puede bombearlo, el ventrículo derecho comienza a hincharse, a aumentar las presiones. Se transmite en aurícula derecha. Eso no es lo grave. Lo grave es que el ventrículo derecho hace que el tabique interventricular se abombe y el ventrículo izquierdo sea comprimido y entre en restricción aguda y el paciente hace una falla cardíaca izquierda aguda y eso produce edema pulmonar agudo y te puede conllevar a la muerte. ¿Me entienden o no? Eso es la fisiopatología del denominado TEC masivo mortal. Y todo lo que les he dicho
está acá. Abombamiento del tabique hacia la izquierda en el ventrículo izquierdo, y eso va a originar el problema de hipertensión pulmonar, ICC, o ICC no sería, ICA, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda y probablemente muerte. Y lo más triste es de que tú le metes heparina, enoxaparina, no le vas a hacer ni cosquillas al coagulón. Ese coágulo, la única manera de sacarlo es abrir el pecho al paciente y hacer una embolectomía, ¿me entienden? Pero hasta eso se ha visto, esto ya lo dije ya, ¿no? El espacio muerto ya lo dije. Hay neumoconstricción, también lo dije, los bronquios tienden a cerrarse en las zonas donde ha ocurrido el TEP. Se pierde surfactante generándose atelectasias. A nivel cardiovascular, lo que les comenté, sobrecarga del ventrículo derecho, resistencia al flujo a nivel de circulación pulmonar, aumento de la presión a nivel de arteria pulmonar, ¿ok? Disminuye la fracción de eyección del ventrículo derecho porque está taponeada el circuito arterial. Aumento de volumen y las presiones de llenado, sobre todo estamos hablando aquí de ventrículo derecho que transmite a la aurícula. Hipertensión venosa, disminución del retorno venoso, después caída del gasto cardíaco derecho. Si tenías por ahí un foramen oval que se estaba cerrando, con esto se abre otra vez, porque va a haber aumento de presión de corazón derecho al izquierdo. Hipertensión de aurícula derecha, hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Porque también es bueno que lo sepan. La hipertensión pulmonar no solamente ocurre por TEP, ocurre por una infinidad de causas. Puede ser idiopática, puede ser secundaria a infecciones como el VIH, la esquistosomiasis, puede ser secundaria la hipertensión pulmonar al EPOC, a la fibrosis pulmonar, al uso de anticonceptivos múltiples. La hipertensión pulmonar se define con un aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Se dice que cuando está por encima de 25 en reposo y por encima de 28 a 30 en ejercicio, hay hipertensión pulmonar. Y lo típico es la disnea del paciente. El paciente tiene disnea. Cuando es hipertensión pulmonar pura, les comento lo que ocurre. Imaginemos, ahora la hipertensión pulmonar es más frecuente en mujeres, para mala suerte, ¿eh? Es más frecuente en mujeres. Lo típico es la mujer joven, 25, 29 años, que va al médico, primero va a medicina general por disnea. Doctor, me canso mucho, doctor. Camino un trecho y me agito, me falta el aire. Perfecto. ¿Le duele el pecho? No, doctor, no me duele el pecho. ¿Se le hinchan las piernas? No, doctor, no se me hinchan las piernas. Qué raro. Muy bien, lo evalúan, no encuentran nada espectacular, ya al cardiólogo. Va inicialmente al cardiólogo. Si el cardiólogo no es muy minucioso, le dice, a ver, vamos a tomarte la presión. Normal. EKG, normal, no hay nada. Te vas al neumólogo. Llega el neumólogo. El neumólogo la recibe y si el neumólogo no es acucioso, espirometría, normal, auscultación, normal, placa normal. Al psiquiatra. Ahí viene el problema, ahí viene el problema. Hay que ser acuciosos. Si tú ves de que tiene disnea, el cardiólogo dice que no hay nada, el neumólogo dice que no hay nada, averíguate si le hicieron o no una ecocardiografía. Si es que no lo ha hecho, sugiérela con una interconsulta. ¿Sabe qué, señorita? Te voy a volver a derivar a un cardiólogo, ¿ya? Y voy a colocar ahí que quiero una ecocardiografía transesofágica. Y quiero ver cómo está la presión de tu arteria pulmonar. Quiero ver cómo está tu corazón derecho y quiero ver cómo está tu válvula tricúspide. Listo. Va otra vez al cardiólogo. A ver qué dice el neumólogo. Este se cree que sabe mucho. Ya, vamos a hacerte, pues, a insistencia. Lo hace y ¡bum! Se da con la sorpresa de que hay una presión de arteria pulmonar elevada. Entonces ya el cardiólogo está en sus fueros. ¿Qué es lo que va a hacer el cardiólogo? El cardiólogo lo que es ahora es determinar si esa hipertensión es primaria o es secundaria. Hace todo el screening, ve si hay enfermedad del colágeno, EPOC, EPIC, anticonceptivos, infecciones. Si no hay nada de eso, entra al grupo de las primarias. Perfecto. ¿Y ahora qué más hago? Lo que va a hacer el cardiólogo es derivarlo al hemodinamista. El hemodinamista es un cardiólogo que hace hemodinamia. Al paciente le van a hacer un cateterismo femoral y le van a llevar el catéter hasta arteria pulmonar y le van a medir la presión de arteria pulmonar, la presión de ventrículos, le van a hacer incluso
la presión en cuña, ese catéter de Schwann-Gams. A veces utilizan vía femoral, a veces utilizan por vía de arteria subclavia. Bueno, eso yo no lo sé porque eso yo no lo hago. Una vez que haya encontrado la presión de arteria pulmonar, lo que hace el hemodinamista es, le mete por la vena una dosis de un vasodilatador arterial, que es la adenosina. Le da, de acuerdo a la adenosina, y se ve si es que la presión cae por debajo de 10 milímetros de mercurio. Si cae, se dice test de vasorreactividad positivo. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esa paciente va a mejorar su disnea con calcio antagonistas. Verapamil, nifedipino, glitiazem, mejora. ¿Y por qué digo que es bueno? Porque ¿cuánto cuesta un nifedipino? Creo que ni 10 centavos, ¿no es cierto? Bien. Pero si le hacen el test y la presión de la arteria pulmonar está igualita, ajá, tiene que pasar a medicamentos para hipertensión pulmonar refractaria a calcio antagonistas. ¿Cuál es el más usado? El Viagra, el sildenafilo, a dosis de 50 miligramos cada 8 horas. ¿De acuerdo? Si es mujer, pero si es hombre, alegrón, ¿de acuerdo? Pero lastimosamente a veces el sildenafilo no te hace nada. ¿Qué tenemos que utilizarle? Bocetan, Hilopros, epoprosterenol, es decir, derivados de prostaglandinas. Ya pues doctor, ¿qué problema hay? ¿Saben cuánto cuesta la caja de Bocetan? Bocetan trae 60 cápsulas, cuesta 11.000 soles. ¿Cuánto cuesta el Hilopros? 23.000 soles, porque son ampollas nebulizadas. Estamos hablando de medicamentos, como le dicen los laboratorios, de oportunidad, carísimos. Y tienen que utilizarlo de por vida. De la hipertensión pulmonar es un capítulo muy interesante. Les invito a que lo revisen, porque no vaya a ser que les pregunten. La hipertensión pulmonar ahorita está muy en boga porque ya se está diagnosticando más. Y el neumólogo entra a tallar parcialmente, identificándolo, pero casi todo está en cancha del cardiólogo. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del TEP? Disnea súbita, con pobre respuesta a oxígeno terapia. Dolor pleurítico en punta de costado, edema de miembros inferiores, tos, hemoptisis de diverso grado. Aquí está el dolor torácico, se repite. Lipotimia, síncope, generalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica. Taquicardia y taquignia. Los crepitantes y sibilantes pueden aparecer con la evolución. Cuando ustedes le piden una placa de tórax a un paciente con TEP, no van a encontrar consolidados ni infiltrados. Si son acuciosos, se ponen a ver, lo que van a ver es que una parte del pulmón no tiene la trama vascular normal. Se llama oligoemia. Hay una oligoemia en la placa. Qué raro. La placa está muy negrita y no veo los vasos. Incluso veo que el vaso estuviera como amputado. Ya lo vamos a ver entre un rato, el signo de Westermarck. ¿De acuerdo? Si yo tomo esa misma paciente, una placa en 2 o 3 días, aparece ya un consolidado. Es el tejido pulmonar necrosado, infartado. ¿Me entienden o no? Se llama la joroba de Hampton. Ya lo vamos a ver también ahora. Tranquilos nomás. Y aquí está, miren, en este estudio se ha encontrado acá que el principal síntoma es la disnea, de aparición súbita con desaturación que responde poco a oxígeno. Y dentro de signos, taquignia. Los estertores en la auscultación aparecen generalmente después de las 48 horas, a menos que se produzca un edema pulmonar agudo, ¿ya? Que ahí sí vas a encontrar de todo, ¿no es cierto? Crépitos sibilantes. Dolor pleurítico, tos, hinchazón de una pierna. A veces el foco de donde viene la embolización es de una tromboflebitis de la circulación venosa profunda. Para que haya una embolia pulmonar, estamos hablando de flebitis profunda, no de flebitis superficial, ¿eh? ¿Ok? Muy bien. Y esto es lo que les decía, doctores. Aquí tenemos, miren los dos pulmones. Aquí debería haber vasos sanguíneos o no. Aquí hay. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Aquí los ven o no? Y aquí ya no se les ve. El pulmón aquí está con una trama vascular normal. Y aquí el pulmón está oligoémico. Oligoémico. Ha perdido vasculatura. Y vemos aquí la amputación brusca
de este bajo sanguíneo. Este es el signo de Westermarck, ¿de acuerdo? El signo de Westermarck es Westermarck. Es la amputación de un vaso sanguíneo asociado a una oligoemia parenquimal. Y este es la joroba de Hampton, ¿de acuerdo? Esta joroba de Hampton tiene el aspecto como si fuera el pedazo de un pastel. Aquí en este lugar se supone que está la arteria obstruida. Y todo esto es la parte de tejido pulmonar que se ha infartado. Esto tiene un altísimo chance de infectarse. Por eso muchos pacientes con TEP, después de las 48 horas, comienzan a hacer fiebre. Miren acá, aquí podemos ver, aquí vemos el árbol vascular normal. Y en esta zona de acá, ¿qué pasó? No veo bajos sanguíneos. Es porque se ha producido una obturación. Esto de acá es una angioten. Una angioten. Una tomografía helicoidal multicorte con visualización selectiva de bajos sanguíneos. Angioten. ¿De acuerdo? Y miren, esto es terrible, ¿no? Este es una TAC en ventana mediastinal. Y miren acá, el coagulazo que está acá, ¿lo ven o no? Y aquí el coágulo que está acá. Y esto donde ven las cabezas de flecha son las amputaciones de la circulación pulmonar a ese nivel. De seguro que esta persona está pues con una disnea terrible y de seguro con una falla cardíaca aguda. Ahí está, lo mismo el infarto pulmonar que hemos visto hace un ratito. Ahora, hay escalas predictoras. La escala que más se utiliza es la escala clínica de West. Esta escala, ustedes cuando ingresen a la residencia van a tener mucho su PAL y otros van a tener su mataburrito, ¿no? Mataburrito es una libretita donde colocas todas tus escalas más importantes, tu Apache, tu Glasgow, tu Ransom. Esta debe estar ahí, tu escala de West, porque es clínica. Entonces, si yo tengo sospecha de que estoy frente a un TEC, sumo 3 puntos. Si hay signos de TBP, es decir, enrojecimiento en una parte con enfriamiento de otro y aumento de volumen de la pierna, ¿de acuerdo? Yo pienso que es un TBP, le aumento 3. Si hay antecedentes de TEP o TBP previas, 1.5. Si está taquicárdico, 1.5. Si hay antecedentes de cirugía previa, 1.5. Si está oncológico, 1. Si ha sangrado, 1. Y voy sumando. Y con eso yo tengo probabilidad baja, intermedia, alta, improbable o probable. ¿Me entienden? Para tener una idea clínica diagnóstica. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de TEC? Escalo, o mejor dicho, valoro mi escala de Wells, ¿de acuerdo? Con los factores de riesgo, mis manifestaciones clínicas, y ahí vienen los denominados, las pruebas que nos dan ya diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el gol estándar de un TEP? Es una angiografía pulmonar. Hacer un cateterismo e inyectar contraste en el territorio pulmonar. Pero lastimosamente es un procedimiento muy complejo, más que complejo, que conlleva muchas complicaciones. No se hace de rutina. Pero lo que sí podemos pedir es algo no invasivo. ¿Y qué cosa es? La imagenología, la gammagrafía ventiloperfusión o la TAP helicoidal o angioten con contraste. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la gammagrafía ventiloperfusión para que me entiendan? Son 2 gammagrafías a la vez. Al paciente primero se le nebuliza con una sustancia radioactiva, con un radioisótopo. Después de nebulizado, se le toma las imágenes gamagráficas. Se espera un tiempo, se le inyecta ahora el radioisótopo, pero en un fluido hidrosoluble a la sangre, y después se hacen otra vez las placas y se hace la comparación. En un TEP, ¿qué está alterado? ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. Entonces, teóricamente, yo debería ver mi gammagrafía de ventilación normal y mi grafía de perfusión con defectos. Ahí me dice que estoy frente a un TEP. Porque si yo veo que en los dos hay defectos, voy a dudar. Probablemente ya hay un infarto antiguo o algo no funcionante antiguo. ¿Me entienden o no? Aparte de la gammagrafía BQ, le pido una flebografía isotópica de miembros inferiores para ver circulación venosa profunda y ver si hay por ahí trombitos
porque eso se asocian muchísimo a TEP. Bueno, si en tu hospital no hay gama, porque gama realmente a nivel de lo que es Minsa, creo que solamente Loaiza, Cayetano creo que también, nada más. A nivel de Fuerzas Armadas, solamente Naval, ¿de acuerdo? Y a nivel de Seguro Social sí tienen todos, Revalete y Almenara tienen. Y a veces conseguir una gama es un poquito riesgo, caro. Está costando más de 1.800 soles. Lo que pedimos es una TAC helicoidal o una angioten, ¿no? Que cuesta ¿cuánto? 450 soles, ya menos de la tercera parte. Y también podemos ver en la angioten o en la TAC helicoidal los émbolos y las zonas de infarto. El problema de las angioten y de las TAP es que no te permite ver los émbolos chiquititos, tiene su limitante. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos pedirle en la emergencia al paciente en que sospechamos TEP? Una prueba que se llama el dímero D. El dímero D sirve como screening. Tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Si sale negativo, no es TEP. Pero si sale positivo, puede ser TEP. ¿Me entienden o no? Entonces, si me sale positivo, ameritaría invertir en más estudios. Si me sale negativo, ¿para qué le voy a pedir más cosas si ya me está excluyendo el diagnóstico? Se le puede pedir un AGA, hemograma, EKG, ecocardiografía, sobre todo para ver si hay problema en la función ventricular o si se ha instalado una hipertensión pulmonar. Lo que les dije, el estudio de la trombosis venosa profunda, ya puede ser con pletismografía impedancia, flebografía isotópica. ¿Bien? El gol estándar es la angiografía pulmonar, pero como les he dicho, es un método invasivo con riesgos importantes. Dice acá, la medicina continúa buscando una técnica alternativa. ¿Esto de cuándo es? El año 2000. Bueno, ya se sabe que lo alternativo es la imagenología, la gamma BQ y los estudios de TAP y TEN. La TAC helicoidal tiene un nivel de evidencia 1A, 1B, para lo que sería el diagnóstico de TEC. Su limitante no te permite ver trombos subsegmentarios, es decir, trombitos chiquitos, no te ayuda en esa parte. El SCAP metiloperfusión con isótopo de xenón marcado te ayuda, ya le expliqué cómo se está haciendo, ¿de acuerdo? Y lo que te confirma es alta probabilidad o baja probabilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas placas de una gamografía de perfusión. Esto sería lo normal y aquí vemos los defectos de perfusión. ¿Lo ven o no? Zonas donde no se capta la radiación del isótopo. Bueno, si tengo la sospecha clínica, le hago una gama de perfusión, ventilación y está normal, se excluyó el TEP, ahí lo dejamos. Si es anormal, bueno, completo, ¿no? Aquí comenzamos con gama de perfusión y después hacemos la gama ventiloperfusión. Si es baja la posibilidad, le hago una flebografía. Si es negativa, probablemente, si tengo sospecha alta, le hago arterio, ¿no? Si la flebografía es positiva, le arranco tratamiento. Si la gamma BQ es alta probabilidad, arranco tratamiento. ¿Me entienden? Siempre a favor del paciente. Aquí está lo que les decía, doctores. Signo de Westermarck y la joroba de Hampton. ¿De acuerdo? La joroba de Hampton que indica necrosis. En este caso, ¿tenemos doble infarto o no? Tenemos un infarto arriba y un infarto abajo. Probablemente este infarto es más antiguo que el de arriba. Si tomamos una placa en 48 horas, aquí también va a aparecer otra joroba de Hampton. ¿Me entienden o no? Y aquí se ve defectos de perfusión, ¿no? En un TEC. Es el mismo, pues. Es el mismo. ¿Lo ven o no? Es el mismo caso. Aquí está la zona infartada abajo y la zona arriba. Ay. Como me hubieran gustado que me enseñen así en pregrado. Creo que hicimos la clase de TEC y como alguno de ustedes estaba jateando. Muy bien. Esto ya le hemos dicho. Tratamiento. El tratamiento inicialmente debe ser preventivo profiláctico. O sea, no esperes tú que le dé un TEC para manejarlo. Todo paciente con factor de riesgo para TEC, tú debes darle anticoagulación profiláctica, ya sea con heparina sódica o con heparina de bajo peso molecular, ¿no? Heparina sódica, meramente lo que usamos es 5.000 unidades subcutáneas cada dosis. Y en la bajo peso molecular, la que más usamos es la enoxaparina, ¿no es cierto? 1 miligramo kilo peso cada 24 horas. Pero cuando ya se instaló el TEP, ya hay que darle plenamente el tratamiento. Puede ser con heparinas no fraccionadas
o con heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mejores? La verdad que muchos estudios dicen que son iguales. Incluso aquí, este estudio que yo lo saqué, decía de que ambos son iguales en efectividad y en complicaciones. Pero ayer me puse a leer, porque antes de venir con ustedes me pongo a leer, ¿de acuerdo? Tengo que actualizarme. Y hay un estudio que ha salido de que las heparinas de bajo peso molecular no son mejores que la heparina sódica, pero sí tienen menos riesgo a complicaciones hemorrágicas, sobre todo en postquirúrgicos. Les doy ese guacho. Repito, las heparinas de bajo peso molecular son tan efectivas como la heparina sódica en el manejo de TEC, pero tienen menos riesgo a sangrado en postquirúrgicos. ¿De acuerdo? Si tengo un paciente que han operado recientemente, prefiero darle enoxaparina a darle heparina sódica, por riesgo a que vaya a sangrar. Dosis sugeridas de las heparinas de bajo peso molecular, aquí las tienen. En nuestro medio, la más utilizada es la enoxaparina, ¿ok? Es la que más hay en el mercado. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar de tratamiento? Normalmente, con heparinas se le da un promedio de 7 a 14 días, una media de 10 días. Y después ya los hematólogos manejan eso, le pasan a terapia oral. ¿Y qué es lo que le dan? Warfarina. Y la warfarina en casos de TEP no se debe dar menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Y en algunos casos de pacientes que han tenido más de un episodio de TEP, van a utilizar warfarina de por vida. Y la warfarina es, ustedes saben, un antagonista de la vitamina K, ¿no es cierto? La warfarina tiene el riesgo de que te puede llevar el INR al cielo y provocar sangrados. Así que es importante que haya un monitoreo regular del INR. Ya los hematólogos tienen sus esquemas, ¿no? A veces le dan diario, a veces interdiario, a veces le dan un día uno, otro día media. Eso lo maneja el hematólogo. ¿Y qué pasa si es que tenemos un trombo grande? Que sabemos que con heparina no se va a lograr mucho. Se puede dar fibrinolíticos, es decir, sustancias trombolíticas, tipo estreptoquinasa, uroquinasa, alteplasa, se puede dar, ¿no? Así como cuando se maneja un IMA, ¿no? Parecido. Ya sea por vía sistémica o haciendo cateterismo e inyectándole in situ al lado del trombo el fibrinolítico. Aquí están estreptoquinasa, uroquinasa, ¿no? Tenemos como algunos de los más utilizados. Voy. Bueno, aquí está. Hay evidencia tipo 1 de que la warfarina es benéfica, pues, ¿no? Para prevenir los nuevos episodios de TEP, ¿no? Eso sí queda claro. Y en los casos de pacientes con trombosis idiopática o repetitiva, la warfa va de por vida. Bien, ¿y qué pasa cuando el trombo es muy grande y ni la warfa, ni la heparina, ni la estreptoquinasa lo pueden eliminar? Entra a tallar los procedimientos quirúrgicos. Tenemos ahí la embolectomía, extirpación del coágulo, la fracción mecánica. Cuando está muy comprometido el calibre del vaso sanguíneo, se hace un bypass. O en aquellos pacientes que tienen la denominada lluvia trombótica, por ejemplo, la señora conflictiva que les comenté, había tenido 6 episodios de TEP los últimos 10 años. Ella finalmente fue operada. ¿Y qué se le colocó? Un filtro en la vena cava inferior. Ese filtro lo que hacía era evitar que los émbolos que ya formaran vayan hacia las zonas pulmonares. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió TEP? Perfecto, vamos con el test. Son factores de riesgo para el desarrollo de una tromboembolia pulmonar, excepto, respuesta, la E, ¿no? Porque el hepatópata crónico, al contrario, tiene más síndrome hemorragíparo, ¿no? ¿Ok? Porque tienen problema en la formación de factores de coagulación. Perfecto. A un paciente que súbitamente presenta disnea, desaturación y dolor torácico, ¿cuál de las siguientes conductas usted asumiría? ¿De acuerdo o no? Todas las anteriores, ¿no? Darle oxígeno a fíos altos, solicitar dímero D,
valorar uso de heparina bajo peso molecular, monitoreo médico, todas las anteriores, ¿de acuerdo? Excelente.